Gloria al Señor. La enseñanza de esta mañana la he titulado El servicio abundante del Evangelio. El servicio abundante del Evangelio. Bien, mi amado hermano, alrededor del estudio bíblico, el grupo del estudio bíblico más bien llegó a la siguiente conclusión. ¿Para cuántos el culto es una actividad social más? ¿O es un relleno del día? ¿O simplemente es una costumbre más? Analicemos esto, mis amados hermanos. Sinceramente, ¿entiendes la predicación cada vez que vienes al servicio? ¿O tu celular te distrae? ¿Damos el debido respeto a la predicación y al servicio de Dios? La palabra de Dios es sublime y el servicio una liturgia instituida por Dios y para Dios. Quiero yo añadir entonces, alguien dijo alguna vez que puedes tener la aplicación de tu Biblia abierta en el celular, pero las notificaciones y mensajes de otras aplicaciones te desconcentrarán. Así que la exposición de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, merece respeto, por lo cual voy a pedir a usted respetuosamente que apague su celular o mejor dicho, si tiene allí entonces su Biblia, si va a leer en su Biblia digital, por favor póngala en modo avión para que no lo distraiga. Y si tiene sueño, bueno, usted no se ponga en modo avión. Haga el esfuerzo de trabajar contra esto. No se duerma, es lo que quiero yo decir. Gloria al Señor. Bien, Charles Spurgeon dijo alguna vez: yo sé que hay algunos que dicen, me he entregado al Señor, pero no me entregaré a ninguna iglesia. ¿Y por qué no? Porque yo puedo ser cristiano sin ella. ¿Estás bien seguro de eso? ¿Puedes ser un cristiano tanto si desobedeces los mandamientos del Señor como si los desobedeces? Supongamos que todos los demás hicieran eso mismo. Supongamos que todos los que son cristianos del mundo dijeran, no voy a unirme a ninguna iglesia. Entonces la iglesia visible dejaría de existir. No habría ordenanzas. Eso sería algo muy malo, pero aún así, ¿por qué no habríamos de hacerlo todos? ¿Crees tú que si hicieras algo que tiende a destruir la iglesia visible de Dios, serías tan buen cristiano como si hicieras todo lo que puedes para edificarla? Yo no lo creo, amigo, y tú tampoco. Tú no crees semejante cosa. Se trata solo de una excusa para ocultar algo. He aquí un ladrillo. ¿Para qué fue fabricado el ladrillo? Para servir de ayuda en la construcción de una casa. Es inútil que ese ladrillo te diga que es tan buen ladrillo tirado allí en el suelo como si estuviera puesto en la casa. El ladrillo no sirve para nada mientras no sea colocado en la pared. Amados hermanos, de igual manera, yo creo que ustedes, cristianos vagabundos, dijo Spurgeon, estén cumpliendo su propósito si están viviendo en la manera contraria a la que Dios o Cristo quieren que nosotros vivamos, y han de ser culpados de esta manera por el daño que hacemos a la iglesia. Muchas veces nosotros asumimos posiciones basados no en conceptos bíblicos, sino en criterios personales, pero no nos damos cuenta del daño que causamos a la iglesia por este asunto. La iglesia es nuestra casa, este lugar es nuestra casa, no es la casa de Dios, aunque cantamos una canción que es muy bonita, pero esta no es la casa de Dios. Dice la palabra del Señor que Él no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? ¿Quién es la casa de Dios? Somos nosotros mismos. El tema de hoy, quiero hacer las dos siguientes aclaraciones. El tema de hoy es un arduo trabajo de estudio y de interpretación bíblica iniciado en el capítulo 1 de enero del año pasado, en enero del año pasado. Y hemos ido desarrollando estos 15 capítulos. El tema no ha sido escogido al azar, ni es el propósito de nuestra predicación cotidiana. Quiero decir que hemos llegado hasta aquí con el resultado de un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del dinero. Y lo segundo que quiero aclarar es que este tema se encuentra ampliamente desarrollado
En Hechos capítulo 11, versículo 27, Hechos capítulo 24, Romanos 15, 26 al 29, Primera de Corintios capítulo 16 y Segunda de Corintios capítulo 8 y en el capítulo 9. Este tema se encuentra ampliamente distribuido allá. Estamos llamados a ser ayudadores de los pobres. Estamos llamados a ser ayudadores de los huérfanos y de las viudas que no tienen hijos, que no tienen un familiar que responda por ellos. Y alguien diría, bueno, y yo que no tengo hijos y soy viudo, que no tengo nadie que responda por mí. No, sí, también entra en esta parte. Santiago capítulo 1, verso 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Como les dijo, este tema no ha sido escogido al azar, sino que nos encontramos ahora con el discernimiento de la palabra de Dios en este estudio que hemos venido haciendo de la palabra de Dios desde el año pasado. Esta parte de la verdadera confesión de nuestro servicio a Dios es esta: estar pendiente de los huérfanos y de las viudas, de aquella persona que está sin amparo en la vida. Es responsabilidad de la iglesia velar por estas personas. Si decimos amar a Dios pero no demostramos que amamos a nuestros hermanos, le hacemos a Dios mentiroso. Así que ¿de qué nos sirve venir a la iglesia y proclamar abiertamente que amamos a Dios cuando descuidamos a nuestras viudas o a nuestros viudos o a nuestros huérfanos y huérfanas? ¿De qué nos sirve predicar y proclamar que amamos a Dios cuando descuidamos al necesitado de nuestra iglesia? Porque voy a decirlo abiertamente, no es que la iglesia esté llamada a velar por los pobres del mundo. Estamos llamados a velar por los pobres de nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. A medida que avanzaba en este estudio de la palabra de Dios, de estos 3 versículos, que por cierto pensé que iba a ser más rápido y más fácil salir de los capítulos 15 y 16 que del resto de la epístola, pero me he visto obligado a detenerme prácticamente en cada versículo de este capítulo. Ha sido curioso. Bien, lo que quiero decir es que a medida que yo avanzaba en este estudio, reflexionaba en quién es Dios para mí. Si Dios es mi proveedor y es mi amplio sustentador y es Dios que es rico en misericordias o no, ¿quién es Dios para mí? Era lo que yo reflexionaba a lo largo de este estudio. En estos 3 versículos era tal vez el tema más profundo que llegaba a mi vida. Sí, se toca el tema del dar para los pobres, del dar para el necesitado, pero detrás de estos versículos encuentro yo quién es Dios para mí. Quiero yo lanzar esa pregunta para la iglesia esta mañana: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa una iglesia abierta? ¿Qué significa una iglesia que proclama el mensaje de salvación? ¿Qué significa una iglesia que predica el evangelio y que hace lo propio y lo suyo por cumplir la palabra de Dios? Bien, dije que este estudio de hoy se llama el servicio abundante del evangelio. Vamos a ver qué es un servicio abundante y más bien cómo podemos llegar a dar un servicio abundante del evangelio. El primer punto allí sería nuestro servicio abundante para el evangelio servirá a los santos por medio de mi gratitud a Dios. Lo que yo hago, lo que yo doy, lo que yo entrego a la iglesia del Señor será mi servicio abundante para el evangelio y servirá para que otras personas también puedan servir y trabajar en él. Dice el versículo 27: sí, tuvieron bien hacerlo, es decir, las iglesias de Macedonia y de Acaya tuvieron la intención, la motivación de recolectar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba pasando necesidad, porque en la iglesia habían muchos necesitados y habían muchos que habían empobrecido a causa de un dictamen que se había dicho en Roma por medio del emperador. Y muchos cristianos de Roma y del mundo romano llegaron a la iglesia de Jerusalén nuevamente sin posesiones, sin una casa, sin ninguna provisión para ellos ni sus familias.
La iglesia general del mundo, entendiendo que esto era una prioridad para ellos, de acuerdo al estudio de la palabra, decidieron hacer una colecta para poder atender a los hermanos de la iglesia en Roma. Y era que ellos le rogaban a Pablo, le decían: Pablo, déjanos participar de esta bendición, déjanos servir en esta bendición. Puede usted leerlo en las citas que mencioné antes, en Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 17, Romanos 16, Primera de Corintios capítulo 16 y Segunda de Corintios capítulo 8 y 9. Allí usted encontrará más ampliamente el detalle de cada una de las cosas, que fue lo que sucedió y cómo el Espíritu Santo iba motivando a la iglesia. La iglesia como tal también tenía un servicio, lo encontramos en Hechos capítulo 6, cómo la iglesia del Señor atendía a las viudas de ese momento. En el capítulo 15 de Hechos encontramos que Pablo había descendido hasta Jerusalén después de su primer viaje misionero y explicó delante de Pedro, delante de Juan, que eran los principales apóstoles en ese momento, y delante de Jacobo, que era tanto discípulo, apóstol de Cristo, como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Delante de ellos tuvieron un concilio y llegaron a un solo acuerdo. Al finalizar este concilio, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, que ellos tres nos dieron la mano, a Pablo y a Bernabé, nos dieron la mano en señal de aprobación de que todo había sido hecho correctamente y de acuerdo a lo que Dios estaba instituyendo. Pero nos recalcaron una cosa, nos recomendaron solamente una cosa: no se olviden de los pobres y de las viudas. Pablo se tomaba este asunto muy en serio y lo vamos a ver en estos 3 versículos. Y no solamente Pablo, sino que la iglesia entendía que esa era su responsabilidad. Venimos hablando esta semana, estos 2 últimos domingos y el servicio que tuvimos el día viernes, acerca de este mismo tema. Inclusive veníamos tratando nosotros el tema de cómo compartimos nosotros para las necesidades de aquellos que padecen necesidad. Cómo suplimos nosotros cuando recibimos. ¿En qué pensamos? ¿Pensamos solamente en nosotros? Cuando recibimos un aumento en la empresa, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos solamente en nosotros? ¿O pensamos también en el necesitado? Amén. Dice en el versículo 27: si tuvieron bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. ¿Con quiénes? Con los judíos cristianos, con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque de ellos venía la salvación. El pueblo, mejor dicho, la iglesia gentil cristiana entendía una cosa: que por medio del oficio del pueblo judío había llegado hasta ellos el evangelio. Y algo aplicativamente que nosotros podemos ver y observar y tener muy presente en nosotros es que por medio de que muchas personas han sembrado sus vidas, sus cuerpos, su tiempo en el servicio de la obra al Señor, es que nosotros escuchamos y fuimos alcanzados por el mensaje de salvación alguna vez. Dado que alguien se levantó y estuvo dispuesto a venir aquí a Cúcuta, y estoy hablando de hace 39 años atrás, dado que hubo una persona que estuvo dispuesto a dejar toda su familia, todo lo que tenía, y venirse a esta ciudad a predicar el mensaje de salvación, es que todos nosotros estamos aquí hoy en día glorificando y exaltando el nombre del Señor. Bien, la iglesia gentil en todo el mundo romano entendía esta misma situación. Dado que el evangelio, que Cristo mismo venía de los judíos, la iglesia mundial estaba en deuda con aquellos que habían entregado también sus vidas por esto. Sigue diciendo: porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Y aquí me llama la atención una palabra sencilla, que es obligados a servir. ¿Qué es ese obligados a servir? Es la palabra griega liturgeo. La palabra griega quiere decir el servicio a los demás, el servir mi propia vida a las demás personas. Es el entregarme a mí mismo a los demás. Hoy en día esta palabra liturgeo para nosotros representa lo que estamos haciendo, la liturgia dentro del servicio cristiano.
Es decir, el hecho de que nosotros vengamos y lo primero que hacemos, ¿qué es? Al llegar a la iglesia, ¿qué es? Orar. Luego la persona que viene aquí pasa y lee la Biblia. Después de la lectura bíblica, ¿qué hacemos? Unos cánticos. Después de los cánticos, la palabra. Bueno, vamos a hablar de ese detalle. Se ofrenda y la palabra de Dios. La liturgia básica corresponde la oración, lectura de la palabra y exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que es la liturgia. Esa es la palabra que está aquí representando un servicio. Por eso nosotros decimos, bienvenidos a nuestro servicio, el domingo a las 10, el martes a las 7, porque liturgia, lo que hacemos es un servicio a Dios. ¿De acuerdo? Y en este asunto, el Espíritu Santo coloca muy detalladamente allí esta palabra, el servicio a los santos. ¿Cómo así no se supone que nuestro servicio es a Dios? Sí, claro que sí, pero también nuestro servicio es hacia los santos. Lo hablamos ampliamente cuando llegamos al capítulo 12, cómo usted se debe a sus hermanos, cómo yo me debo a la iglesia, cómo la iglesia se debe a mí, cómo nos pertenecemos los unos a los otros y cómo el ejercicio ministerial de cada uno de nosotros edificará, perfeccionará al resto de la iglesia. Si usted deja de hacer su labor dentro de la iglesia, estamos dejando de perfeccionar o de propiciar el crecimiento de los demás hermanos. Claro, se nota más en el oficio pastoral. Si el pastor deja de hacer su oficio, la iglesia entrará en dificultades. Pero en un rango igual es que si alguno de nosotros, y lo tenemos que ver así, si alguno de nosotros dejamos de hacer nuestro oficio ministerial, a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, alguien se verá afectado dentro de la iglesia. Y es que esta es la dirección que el apóstol Pablo le está dando al tema del servicio o del ofrendar dentro de la iglesia. Este tema del ofrendar es responsabilidad del pueblo de Dios. Es responsabilidad de un pueblo ser agradecido. Es responsabilidad de que nosotros seamos agradecidos porque ofrendamos, porque yo soy agradecido con Dios. Agradecido porque Él me salvó, agradecido porque Él me rescató, agradecido porque Él cambió mi vida, agradecido porque Él me ha dado salvación en su Hijo Jesús, agradecido porque Cristo vino a la tierra, entregó su vida por mí, se entregó totalmente por mí y hoy puedo gozar de la salvación que Dios me da. Ese agradecimiento se expresa de muchas maneras y también en nuestras ofrendas. Es nuestra responsabilidad porque debemos servir a los santos que bendicen nuestras almas. Es la dirección que el Espíritu Santo está colocando allí. Miren, dijo el apóstol, o dijo el Espíritu Santo más bien a través del apóstol Pablo, estamos obligados a servir a los santos. Ya que nosotros somos bendecidos en lo espiritual, estamos obligados a servir en lo material también. Lo que Dios está mostrando aquí es una gran deuda de amor y de gratitud que debemos tener hacia quienes nos ministran los bienes espirituales. Es una gran deuda de amor y de gratitud. Claro, no entienda usted y no me malinterprete. Yo no estoy pidiendo dinero para mí. Yo sé que Dios es mi proveedor. Yo sé que aún si la iglesia entera dejara de ofrendar y de traer sus diezmos y ofrendas a la iglesia, yo sé que Dios es mi proveedor. Porque lo he visto, no es que lo haya visto en el último año. Yo he visto cómo Dios ha sustentado mi vida los últimos 40 años de mi vida. Yo he podido ver cómo Dios ha sustentado mi vida y mi familia cada día de mi existencia. Lo he podido ver y lo he podido comprobar en maneras en las que la verdad yo nunca me imaginaría que Dios haría esto. Pero lo que la iglesia da es para el sustento de los ministros que entregan su vida para el Señor. Es para el sostenimiento de un lugar. Bueno, usted también entiende esto.
Ofrezcamos con limpia conciencia, con temor y reverencia. Es una forma en que nosotros podemos dar para el Señor. Es responsabilidad del pueblo ser agradecido, y también ofrezcamos con limpia conciencia, en temor y reverencia. Hebreos capítulo 12 verso 28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, tengamos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y lo digo porque allí la connotación de ese versículo es esa: es el dar para la iglesia del Señor. Esta gratitud debe ser expresada con amabilidad y de forma voluntaria. Aunque Dios lo está colocando aquí, de que somos obligados, nos debemos a esas personas que entregan su vida por el evangelio, que entregan su tiempo por el evangelio, que entregan sus fuerzas por el evangelio. También Dios mira la intención del corazón. Mi trabajo aquí es enseñar esta verdad bíblica e ilustrar cómo podemos ser nosotros agradecidos. No pretendo decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, pero deberás tener tus propias convicciones al respecto de dar en base bíblica. Si tú vas a dar a Dios, da con base bíblica. Si tú no vas a dar para Dios, no das, pero hazlo con una base bíblica. Si no, de lo contrario, estamos pecando. Entonces, lo que yo más quisiera decir aquí es que tú tengas tus propias convicciones bíblicas para poder actuar y caminar en la vida. Si decides obedecer, mira, esa es la mejor forma en que tú puedes hacer, con una base bíblica. Y si decides desobedecer, bueno, pues ni modos, no tengo yo nada más que hacer allí. El caso es que a muy temprana edad, siendo soltero, yo empezaba a obedecer a Dios en este aspecto, y yo empezaba a comprar mis propias cosas. Compré un equipo de sonido, compré una máquina de coser, compré, varias cosas para mí, siendo soltero todavía. Y algunas de ellas todavía las conservo funcionales, están funcionando aún. Pero ¿por qué quiero yo decir esto? Porque aún en ese tiempo, estando yo soltero, decidí una cosa: que cada una de mis posesiones, por decirlo de esa manera, serviría al Señor. Tal vez en un aspecto muy literal de yo y mi casa te serviremos. Bien, mi casa física, hasta allá llegó el impacto de la palabra de Dios en mi vida. Aún mi casa física le serviría al Señor. Y me comprometí con Dios de que cada cosa que yo tuviera le serviría al Señor. Cada cosa que yo tuviera honraría el nombre del Señor. Jamás prestaría uno solo de mis artículos que sirviera para algo diferente que no fuera glorificar el nombre del Señor. Y cada vez que Dios me ha permitido a mí adquirir algo, lo he hecho con la conciencia de que eso debe ser ofrendado para Dios, de que eso debe ser de que eso debe glorificar el nombre de Dios. Así sea una olla express, siempre, toda mi vida, toda mi familia, todo lo que soy, todo lo que tengo está puesto a la obra y al servicio de la iglesia del Señor. Hasta allá yo quise aplicar ese versículo de yo y mi casa serviremos al Señor. Claro, él estaba diciendo de yo y mi familia, pero mi compromiso con Dios fue mayor que yo y mi familia. A eso me refiero yo, de que cada cosa que tú tengas y que tú determines en tu vida para ofrecer a Dios como una ofrenda agradable por lo que Él ha hecho por ti, hagámoslo con base bíblica, hagámoslo por gratitud y hagámoslo por obediencia a la palabra de Dios. Lo expresado aquí en Romanos 15:27 intenta decir algo tan simple como lo siguiente: ya que eres bendecido en el oficio ministerial y espiritual de otra persona, hazle partícipe de lo material. Perdonen que me enredé. Los cristianos gentiles de la época, era hacia los cristianos judíos esta actitud, tenían esta actitud hacia ellos, ya que fueron alcanzados por la bendición espiritual de los judíos. Alcánzalos a ellos con la bendición material. Nosotros podemos decir entonces: los que comparten contigo la bendición espiritual, comparte con ellos la bendición material. Y la forma que Dios ha establecido para esto es a través de la iglesia. Recuerde usted cómo los apóstoles dijeron: es necesario que las viudas sean atendidas. Entonces, que la iglesia misma se encargue de hacer esto. Y como Pablo llevó las ofrendas y las entregó, fue a la iglesia allí para la distribución diaria. Dijo alguien alguna vez que en el momento en que
que Cristo regrese por su iglesia, veremos lo que hemos hecho, lo que Dios hizo más bien, lo que Dios hizo con cada ofrenda que se entregó en este lugar. Ese día daremos cuenta, porque en cierta manera la iglesia goza de una pésima reputación en cuanto a este aspecto. Seamos honestos, hay muchos predicadores y pastores vividores. Hay muchas personas que simplemente intentan explotar a la iglesia de Cristo y beneficiarse a ellos mismos. Que Dios nos libre a todos nosotros y libre nuestras conciencias de saber actuar en cuanto al dinero, porque si hay algo que corrompe el corazón del ser humano es el dinero. Echa a perder muchos. Yo he visto cómo muchos ministerios se han echado a perder por el amor al dinero. Que Dios guarde nuestros corazones en este aspecto. Pero es que, amados hermanos, parte de ser miembros de esta comunidad, eso se lleva aquí, se siente en el corazón. Ser parte de esta comunidad debe sentirse aquí adentro con pasión y con fervor. Según las Sagradas Escrituras, estamos nosotros en la obligación moral de ser agradecidos no solamente con Dios, sino también con una iglesia y también con los ministros de la iglesia. Pero es que también se trata de la actitud con la que damos para Dios, porque muchos pareciera que se les está obligando. No, sinceramente no. Si te sientes obligado, mejor no. Guárdalo y déjalo para tu casa. Mejor no. Si en nosotros no hay una verdadera actitud de agradecimiento para Dios, estamos simplemente jugando a ser cristianos. Pero como lo dije al principio, este tema de las ofrendas es solamente un indicador de quién es Dios para nosotros. Es simplemente un indicador de quién es Dios para nosotros, de qué tan agradecidos estamos con Dios para servirle a Él. También quiero yo decir, ofrezcamos a Dios con gratitud. Y esto tiene dos formas principales de poderse expresar. Primera es gratitud hacia los que, o mejor dicho, yo ofrendo y doy a la iglesia con gratitud por aquellos que ministran en lo espiritual. Gálatas capítulo 6 dice la escritura, y créame que hice un amplio esfuerzo, hice mucho esfuerzo para mantenerme muy lineal a la palabra de Dios y no tomar ningún verso que no sea, que Dios me libre de haber tomado un texto que no sea referente a este tema, de no estar mal interpretando la Biblia. Gálatas capítulo 6 verso 6 dice, y al que se le enseña en la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces nuestra actitud de agradecimiento, por un lado, debe ir dirigida hacia yo comprender que eso va dirigida hacia los que ministran en la iglesia. Pero la otra parte es hacia los que sufren necesidad. Esta es la responsabilidad de una iglesia y esta es la responsabilidad de un pastor. Saber administrar muy bien los recursos para que lleguen a donde tiene que llegar, para que se invierta donde tiene que ser invertido. Yo comprendo algo, mis amados hermanos, que si Dios nos da a nosotros como iglesia un bien económico, es para invertirlo donde tiene que ser invertido. Y si no, Dios juzgará por todo esto. Segunda de Corintios capítulo 8 intenta explicar este verso o este asunto. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y es que esto es importantísimo aquí, de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos y el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ellos veían cómo la iglesia sufría, ellos veían cómo los pobres sufrían, ellos entendían que sus hermanos padecían necesidad. Y le rogaban, literalmente le rogaban a Pablo, déjanos participar de esta gran bendición, déjanos participar de esto, porque esto es una bendición en el Espíritu Santo.
El segundo punto que quiero yo decir acá es que este es un tipo de gratitud. El ofrendar para el Señor es un tipo de gratitud. Es una administración que unirá a la iglesia. Unirá a la iglesia. Unirá el corazón y el amor de los que reciben. Unirá el corazón de aquellos a los que se les suple en medio de su necesidad. Unirá también como la respuesta en sus oraciones, en el agradecimiento y en la acción de gracias de los santos. Cuando una persona es suplida en medio de su necesidad, esta persona también tiene una obligación, también tiene una responsabilidad. Es decir, ambos tenemos una responsabilidad, tanto los que damos para el servicio de los santos como el que recibe también tiene una responsabilidad. Vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 9, por favor. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 15. Pero esto digo, mira lo que dice allí: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Desde su casa usted disponga una ofrenda para esto. Desde su casa usted mismo disponga lo que Dios ha dado. Para el Señor dispóngalo. Que cada uno dé como dispuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 11 versículo 24? Dice: hay quien reparte y le es añadido. Hay quien retiene lo que es justo solo para vivir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. Verso 26: al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Sigamos aquí en Corintios, porque el que ama a Dios, mire, el que ama a Dios da con alegría. Versículo 8: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio dones a los hombres, su justicia permanecerá para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Verso 11: ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con la plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Verso 13: por la prueba dada por la administración glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes por la obediencia de ustedes a la confesión del evangelio de Cristo, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también le demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Lo que yo encuentro aquí son, primero, unas características que debe tener el sembrador o el dador. Estas son las características que debe tener. Siempre recibe semilla para sembrar. La persona que da siempre recibirá de parte de Dios semilla para sembrar. No lo hará de mala gana ni por obligación. Otra vez este mismo tema en la iglesia. Faltaba que predicara sobre esto. Sí, la verdad sí me faltaba predicar sobre esto. Sí. No es por obligación, sino con alegría, dice la palabra del Señor. También la persona que da para Dios será amado por el Padre. Dios puede hacer que toda gracia abunde para el dador. Abundará para toda buena obra, será suplido en su pan y multiplicará su siembra. Por consiguiente, su cosecha también será aumentada. Eso es lo que yo veo para el dador.
Pero aquella persona que recibe en medio de su necesidad, estas son sus características. Producirá acciones de gracias por la siembra que ha recibido. Lo que Dios le dará o lo que Dios le supla para su necesidad es de Dios, es decir, que Dios le dará lo necesario. Cuando la persona está en necesidad y recibe de parte de Dios, si el dador no puede darlo de mala gana, el que recibe tampoco puede darlo de mala gana. Es que esto no me alcanza para nada. Es que esto no es lo que yo estaba pidiendo. No, ambas actitudes son reprochadas por Dios. Lo que Dios nos dé es lo que Dios quiere proveernos, tanto al que siembra como al que recibe. Por lo que esta persona sobreabundará con humildad en muchas acciones de gracias a Dios por suplir sus necesidades. Glorificará a Dios por su gran bondad. Lo que quiero decir es que esta persona está obligada a orar y a esforzarse aún más en orar por aquella persona que Dios ha usado para proveer el alimento. Dará muchas acciones de gracias para Dios y para el servicio a los santos también. La verdad es que una verdadera ofrenda es la que es dada con una verdadera actitud. ¿Y cuál es esta actitud? Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sirviéndose por amor los unos a los otros. El servicio a la iglesia es un servicio en amor, y quien da con gratitud, da con alegría y da porque ama a la iglesia del Señor, da porque ama a sus hermanos, da porque ama a Dios. Pensamos que los bienes terrenales son la gloria del hombre y fijamos en ellos nuestro corazón. Jesucristo dijo: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y esto lo digo tanto para el que siembra como para el que recibe, como lo expresaría un gran comentarista: porque si hemos recibido el don inefable de Cristo, qué gran cosa es si damos unos pocos dones perecederos por amor a Él. Este servicio abundante para el Evangelio es también un mandato divino expresado por Dios para las iglesias, para todas las iglesias cristianas. Era prioridad tanto para Pablo como para Pedro, Juan y Jacobo ayudar a los pobres y a los menos favorecidos de la iglesia. Les comentaba yo, fue hace 8 días, cuando usted tiene la oportunidad de ir y mercar, usted aparta una porción también, una amplia porción también para el necesitado de la iglesia, para aquella persona que padece necesidad. Yo hago algo aquí que el apóstol Pablo también hacía. Lo veremos en el versículo 29. Pablo, estando muy al norte en la ciudad de Antioquía, él deseaba bajar aún hasta Jerusalén. Era un viaje demasiadamente largo, ¿Y por qué quería él hacerlo? Lo que yo encuentro aquí en la Biblia es que él bajó hasta allá simplemente para recibir el gozo de la iglesia cuando recibiera esta ofrenda, para recibir el gozo de los pobres cuando fueran ministrados en medio de esto. Él quería constatarlo. Yo hago lo mismo aquí. Cuando usted trae una ofrenda, yo mismo voy y la entrego. ¿Para qué? Para que me alaben a mí. No, yo no quiero alabanzas de hombres. Para constatar que la persona ha recibido para su necesidad. Yo mismo voy y la entrego. Vamos con mi esposa y la entregamos. En algunas oportunidades, algunos hermanos de la iglesia me han acompañado y ellos también son testigos de cómo podemos nosotros bendecir a una persona que pasa necesidad. Así que este mandato es para todos aquí. Gálatas capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo está hablando aquí,
reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es mi prioridad, es la prioridad de esta iglesia y también debe ser su prioridad atender a los pobres en su necesidad. Porque mientras nosotros estamos muy cómodos en nuestras casas, mientras nosotros estamos comiendo muy bien en nuestras casas, hay otros que no están comiendo bien. Ellos son nuestra prioridad y son nuestros hermanos de la iglesia. Mientras nosotros tenemos un buen plato de comida, gracias a Dios por esto, alabado sea el Señor por esto. No pretendo echarle ese plato de comida en su cara, no. Pero Dios, que nos ha bendecido y que nos ha provisto para poder alimentarnos bien y estar bien en nuestras casas, reconozcamos que hay personas que no tienen esta facilidad, que no han recibido de parte de Dios esa misericordia. ¿Qué le hacemos nosotros? Pero debe estar en nuestras conciencias el bendecir, el suplir para estas necesidades para la iglesia. Entonces no lo haga usted por su propio camino, porque seguramente se podrán aprovechar de usted. Hágalo a través de una iglesia, y a través de una iglesia hay veedores que velan para que esto se cumpla bien y que no hayan abusos y que no hayan situaciones adversas por las cuales después la iglesia de Cristo sea, y el nombre de Cristo sea vituperado. El conducto regular es a través de la iglesia, es lo que quiero yo decir. En este asunto de un servicio abundante para Dios, para el evangelio, hay unos ejemplos bíblicos de este tipo de servicio a Dios. En la Biblia encontramos varios ejemplos de esta actitud de agradecimiento por las bondades recibidas. Uno de estos ejemplos es Cornelio. ¿Se acuerda usted de Cornelio? ¿En qué parte de la Biblia está Cornelio? ¿En dónde? En Hechos de los Apóstoles, allí está Cornelio. Se encuentra con Pedro. Dice la Biblia acerca de Cornelio que él era una persona reconocida por sus oraciones y sus ofrendas que habían subido delante de la presencia de Dios. Hay otro ejemplo también aquí, se encuentra en Lucas capítulo 7. Y allí habla del centurión de Capernaum. Dice que Jesús, después de haber terminado una enseñanza, subió hasta Capernaum. Capernaum era la casa de Pedro, era de donde había nacido Pedro. Bien, había allí un centurión, es decir, no era judío, era un soldado romano, y había enviado un mensaje a Jesús por medio de unos ancianos, de una autoridad en Jerusalén, en Capernaum, bueno, en Israel quiero yo decir. Le envió el siguiente mensaje, le dijo: ven a mi casa porque mi siervo está bastante enfermo y está que muere. Ven y sánalo. Cuando llegaron esos ancianos a Jesús, versículo 4, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, a nuestra nación, y fue él quien nos edificó una sinagoga. Bueno, yo no lo estoy diciendo a usted que edifique una iglesia. El centurión tenía los medios. Pero lo que yo sí quiero rescatar de este relato es: ¿por qué el centurión tuvo tal acción de gracias hacia el pueblo judío? ¿Por qué mandó edificar una sinagoga? ¿Por qué? Porque él sabía que la salvación venía de los judíos, porque él sabía que la salvación venía de ese pueblo y él mismo había sido alcanzado por esta salvación. Él entonces, en gratitud, hizo todas estas cosas. Las obras de este hombre le habían dado mucho testimonio, un buen testimonio muy precioso delante de los hombres. Pero entiéndase aquí que no por nuestras obras seremos salvos. Hay otra narración en la Biblia, se encuentra en Mateo, de este mismo hecho.
Está en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y Jesús expresa allí la actitud de este centurión, cómo fue alabado por Dios, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dijo Jesucristo de este centurión? No he hallado en Israel una fe tan grande. ¿Por qué? Porque esta persona sabía y entendía la deuda que tenía hacia Dios y hacia la predicación de la salvación. Esa actitud agradecida fue por entender que la salvación la había recibido de parte de ellos. Así que hubo un gran agradecimiento por medio de un gran trabajo y de una gran actitud hacia ellos por haber entregado también su vida al Señor. El amor de este hombre sencillamente tomó una forma muy práctica y muy apropiada. Recordemos el pasaje que traje a la memoria de Spurgeon. Si todos no fuéramos obedientes y simplemente dejáramos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, la iglesia física sinceramente tendría que cerrar sus puertas. Pero nosotros que somos obedientes sabemos que es de parte de Dios. El sentido bíblico para cumplir esta tarea, ¿cuál tarea? La tarea del servicio abundante para el evangelio son los siguientes. Mi ofrenda para el servicio del evangelio es reflejo de mi agradecimiento. ¿Qué tan agradecido estoy con Dios por salvarme y por suplir el medio para que esta salvación me alcanzara? ¿Qué tan agradecido estoy con Dios? También mi ofrenda para el evangelio, para el servicio del evangelio, muestra quién es Dios para mí y qué es la iglesia y qué es el evangelio para mí. Cuando yo entiendo que esta iglesia puede ir y predicar a personas que están perdidas, yo me comprometo verdaderamente con la iglesia del Señor. Cuando yo entiendo que por medio del oficio ministerial, no solamente el mío, porque alabo a Dios por sus acciones de gracias a Dios, alabo a Dios porque ustedes son buenos para conmigo, esto lo reconozco, y que Dios bendiga sus corazones, sus mentes, y que Dios bendiga sus trabajos, porque ustedes sustentan mi vida y mi familia, yo lo reconozco, y de una manera muy buena. Dios es bueno. Pero no solamente es mi oficio ministerial el que se está ejecutando acá. Hay otros oficios ministeriales que también necesitan ser suplidos. Nuestros hijos tienen unos maestros de escuela dominical y que ellos utilizan unos materiales. Bueno, tal vez no sea la persona más indicada para dar testimonio de esto, y me gustaría que Yuleidi estuviera aquí para decirlo. Algunas personas lo han visto. Pero el mes pasado estuvimos en una tarea de unos bonos, ¿lo recuerda usted? Yo espero que esa ofrenda suya haya sido de agradecimiento, porque sabe, se lograron comprar 3 mesas muy hermosas, muy bonitas, que hoy están siendo utilizadas por nuestros niños de escuela dominical. Y no solamente ellos, la escuela de futuros ministros también la está utilizando. Me gustaría que usted pudiera verlas también. Preparé las fotos, pero no las envié, fue culpa mía. Pero ya se compraron 3 mesas, una mesa de 2,44 metros de largo y otras 2 mesas de 1,80 de largo. Nos llegaron hace 8 días, precisamente hoy hace 8 días en la tarde nos llegaron. Así que lo que se promete para la iglesia se cumple, lo que se destina para algún fin específico se cumple. De hecho, en nuestra contabilidad de la iglesia y de la misión hay un ítem que se llama así: ofrenda con destinación específica. Esa ofrenda nadie la puede tocar, ni siquiera yo, ni siquiera el presidente de la misión, ni siquiera el representante legal. Nadie puede tocar esa ofrenda con destinación específica. Lo que se destinó para las mesas es para las mesas. Aquí hemos venido haciendo una gran campaña durante el año pasado y que venimos trabajando para las adecuaciones físicas de nuestra iglesia. Eso entra como ofrenda con destinación específica. Y para lo único que se invierte es para la misma iglesia. Para la misma iglesia. Ahorita hay unos fondos allí interesantes para seguir trabajando, para darle otro impulso a nuestra iglesia. Pero no porque yo necesito comprar un jugo, entonces los voy a sacar de allá. No, señores.
se destina única y exclusivamente para la obra del ministerio, para lo que fue entregado. Di testimonio de esto a principio de año. Se ha invertido únicamente en materiales y en mano de obra, ni siquiera en alimentación para estas personas, para los que han venido a trabajar, ni siquiera. Solamente materiales y mano de obra, intentando darle el mejor provecho a cada centavo que usted da en esta iglesia. Para mí es importante cada peso y respeto, valoro y agradezco cada centavo, cada moneda que se da en esta iglesia, cada peso que se da. Lo respeto como si fuera algo muy valioso para mí. Mi ofrenda es el servicio al evangelio y muestra quién es Dios para mí y qué es la iglesia y qué es el evangelio para mí. Avancemos al versículo 28, por favor. Vaya, hemos analizado solamente un versículo. Me fue necesario llegar hasta allá. Versículo 28 de Romanos 15 dice: así que cuando haya cumplido esto, y esa palabra cumplido es importante, y les haya entregado esta ofrenda, esa palabra entregado también es importante, iré a España, llegando de paso a verlos. ¿A quiénes? A ustedes, los de Roma. Así que esta palabra de cumplido, en este pasaje, el sentido pleno de esta palabra cumplido es esto: es el cumplir perfectamente la tarea. Pablo estaba recogiendo esa ofrenda y él se propuso en su corazón, en su mente y en su corazón cumplir la tarea de una manera perfecta, cumplir la tarea de una manera llena, total y cabal. Como alguien que se empeña en cuerpo y alma por cumplir un trabajo. Y recuerde que es que aquí tenemos a un hombre de más de 50 años dándonos ejemplo de cómo servir a Cristo. Un hombre de 50 años que no se sentó a esperar sus años de jubilación a decir: bueno, ya es hora de que la iglesia me sirva. Yo he trabajado por la iglesia no sé cuántos años, espero ahora que la iglesia me sirva. Esa no era la actitud de ese pastor, no era la actitud de ese apóstol, no era la actitud de ese siervo de Cristo. Porque recordemos que en el capítulo 1, versículo 1, él mismo se llamó como: yo, Pablo, siervo de Cristo. ¿Recuerda usted esa predicación de hace un año? Yo sí la recuerdo. Yo, Pablo, siervo de Cristo, siervo del evangelio, porque es que todo lo que está acá está al servicio de Cristo y al servicio del evangelio. Su misma vida, yo mismo me debo a cuerpo y alma a este evangelio. Yo mismo me debo en cuerpo y alma al evangelio de Dios. Yo mismo me debo en cuerpo y alma a ustedes. Y tanto él como nosotros, como yo mismo y como cada creyente en la vida, debe vivir para el Señor de una manera total y de una manera abnegada, y debe ser un siervo de Cristo. Él lo veía de esa manera. Él se denominó servidor de Cristo, y aquí, cerca de su final, nos dice que su tarea para el Señor la hará lo más perfectamente que pueda. Lo hará lo mejor que pueda. Y aquí podemos nosotros centrarnos en otra disertación de la palabra en qué es ofrecer a Dios un servicio perfecto o un servicio lo mejor que pueda. Y podemos hablar de cómo está siendo tu ofrenda entregada a Dios, tu servicio a Dios. Y si hay algo que destaca a los que sirven a Dios, es que lo hacen con amor, lo hacen con entrega, lo hacen con pasión, lo hacen con sacrificio, sacrificando su tiempo, su vida, su esfuerzo, su tiempo, sacrificando su propio dinero, sacrificando sus propias vidas. ¿Por qué? Por amor a la iglesia, por amor a Cristo, porque sabemos que Dios nos ha dado esta gracia de estar aquí ministrando las cosas del Señor. Es una gracia dada, recibida de parte de Dios. Nosotros no la elaboramos. Para mí el ser pastor no es algo que yo me gané, no es algo que yo elaboré durante todos mis años y ahora simplemente estoy recogiendo el fruto de mi trabajo. No, eso no es la visión que yo tengo de servicio, ni de pastorado, ni ministerialmente hablando. Para mí, los que estamos acá hemos sido llamados a esforzarnos en esta gracia de una manera tan amplia, porque es que quien nos va a llamar a nosotros a cuenta por este servicio que estamos dando aquí es Dios nuestro Señor. Es Jesucristo el que nos llamará a cuentas por este servicio. Yo no tengo que llamar a cuentas a nadie.
Yo solo tengo que administrar un recurso que está acá. Pablo lo entendía. Y traigo este tipo de enseñanza hoy porque quiero que también nosotros entendamos. Porque yo también estoy haciendo un gran esfuerzo para comprender la Biblia todos los días, cada día, y me esfuerzo cada mañana para comprender la Biblia, la palabra del Señor. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, me esforzaré por comprender la palabra del Señor. Usted también tiene que esforzarse por comprender la palabra de Dios. No basta solamente con abrir el celular en Facebook, en Twitter, ¿qué más hay? En TikTok, a ver qué mensaje bíblico me llega por allá, y con eso cumplimos nuestra cuota diaria de espiritualidad. No, tenemos que esforzarnos ampliamente en comprender las Escrituras. Siéntese usted en su casa, lea la Biblia, relea la Biblia y vuelva a leerla. Y después de eso, estudie el pasaje bíblico para comprender lo que Dios está hablando allí. Quiero yo preguntar entonces, ¿cómo va la lectura bíblica diaria en nuestros hogares? Aquellos 3 o 4 capítulos que estamos haciendo. ¿Quién todavía está vinculado con este programa? Déjeme ver su mano. Mi hermana, 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 personas nomás? 6. Atención. Atención a esto. Esto no es, yo no le voy a hacer propaganda a esto porque yo dije que lo hagamos y lo tenemos que hacer. No. Es porque en estas palabras está la vida eterna. Es porque en estas páginas de la Biblia está nuestra salvación. Debemos leer la palabra de Dios. Así que les exhorto, amados hermanos, les exhorto, lean la Biblia, lean ese mensaje que usted está recibiendo a diario, ese mensaje que usted ha recibido durante este año, sí, con algunas falencias, es mi culpa, perdón, discúlpenme, quisiera yo que no me hubiera pasado. Pero ese versículo que usted está recibiendo a diario, amado hermano, valórelo. Valore el hecho de que alguien se sienta y estudia la Biblia, la lee y comparte con usted el mensaje bíblico. Así que no me diga que es que no tengo tiempo, que es que llego muy cansado, que es que estoy trabajando, que es que mis hijos, que es que mi esposo, que es que mi esposa. No, nada de eso, amados hermanos. Siéntese a leer la Biblia, les exhorto a eso. Porque si no, no sé, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Cómo debemos hacer nuestro trabajo para Cristo? Dijo el apóstol Pablo, lo mejor posible. La primera palabra era el cumplido esto, y el segundo era haya entregado esta ofrenda. Esa palabra haya entregado es la misma palabra que se designa como sellar una carta. Es la misma palabra que se utilizó en la tumba de nuestro Señor cuando pusieron la tumba allí y pusieron un sello sobre esta tumba. Se aseguraron. Cuando dice allí y aseguraron la piedra, es que colocaron un sello sobre la tumba para que nadie lo rompiera, porque era un sello real. Y era lo que el apóstol estaba haciendo aquí, ratificando por mano suya propia que la ofrenda fuera entregada a los que deben ser recibida, por los que debe ser recibida. Pablo varias veces dijo, miren, den la ofrenda que quieran dar y envíen 2 hermanos de su confianza. No me la entreguen a mí, si no quieren, no me la entreguen a mí, désenla a 2 hermanos. A los de Corinto le dijo, ahí está Tito, pongan a otro hermano y que ellos vayan y lleven la ofrenda. Y mientras ellos iban viajando hacia Jerusalén, llevando la ofrenda, Pablo también iba bajando con ellos, instruyendo a las iglesias, envíen la ofrenda para que junta llegara hasta Jerusalén. Pablo sabía que al hacer esto, su corazón iba a ser llenado de gran alegría. Su corazón iba a ser motivado para seguir sirviendo al Señor. Pablo sabía que la respuesta de la iglesia de Jerusalén iba a ser tan amplia en oraciones, en acciones de gracias y en motivaciones para servir a Dios, que él retornaría a las iglesias del norte,
dando ese mensaje de salvación, diciéndoles: miren, la iglesia recibió la ofrenda y los hermanos dijeron esto y pasó esto con ellos, dando testimonio de lo que pasó con la ofrenda. Como conclusión, quiero yo empezar a decir entonces, John Newton dijo alguna vez, él es o fue un célebre autor del siglo XVIII, refiriéndose al servicio a los hermanos, dijo lo siguiente: somos proclives, aficionados, a suponer que necesitamos algo espléndido para hacer patente nuestra devoción. Pero la verdadera devoción se equipara a otras cosas: lavar la vajilla, ilustrar los zapatos. Son oficios grandes cuando se llevan a cabo con un espíritu apropiado. Aquí no se trata de cuánto dinero, no se trata de una suma, se trata de qué tan agradecido eres con Dios. Aquí no se trata de que lo haces por obligación, sino por agradecimiento a Dios. Yo la verdad sí espero que de nuestra iglesia podamos apoyar ministerios que vayan y prediquen el mensaje de salvación, que abramos otra iglesia aquí en Cúcuta. Yo tengo ese anhelo en mi corazón y le oro a Dios para que nos encamine si esa es su voluntad. Yo tengo el anhelo de salir de Cúcuta y de ir a otros pueblos del norte de Santander y poder enviar un pastor allá y sustentarlo y decirle: mire, hermano, hágalo. Yo tengo el anhelo de poder servir a Dios en este sentido. Quien quita, pasemos a Venezuela, no lo sé, pero si está en la mano de Dios, nosotros debemos prepararnos como iglesia de Cristo. Hace 8 días recordábamos a la iglesia en San Rafael. Esa iglesia es nuestra responsabilidad. Y yo le doy gracias a Dios porque pronto esta iglesia saldrá de unas deudas grandes que tenía. Teníamos otro campo blanco en el núcleo y bueno, de eso hablamos hace 8 días. Pero yo sí espero que pronto podamos nosotros atender este tipo de necesidades y este tipo de requerimientos que son propios de nosotros. Quiero yo hacer la siguiente pregunta entonces: ¿cuántos de nosotros nos sentimos aún parte de esta congregación? ¿Cuántos nos sentimos parte, verdaderamente nos sentimos parte de esta comunidad? No se trata de que el pastor o el líder te haga sentirte parte de la comunidad. No se trata de que alguien más te motive para que tú seas parte de esta iglesia. No, es que tú naciste aquí, es que tú estás cimentado aquí, es que Dios te puso aquí. Tú eres parte de esta iglesia. Porque Dios no nos envió a nosotros a motivar: hermano, vaya a la iglesia, hermano, vaya a la iglesia. No, Dios nos envió a nosotros fue a predicar la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios no es suficiente para motivar tu obediencia, tu servicio y tu dedicación a Dios, entonces no sé quién lo hará, porque yo no lo voy a hacer. Yo no voy a andar detrás tuyo dándote porras: ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque Dios no me envió a mí con un pompón en la mano. ¿Cómo le llaman aquí? Lo que utilizan los porristas en la mano. ¿Pompones? Dios no me envió a mí con un pompón en la mano, me envió a mí con una Biblia en la mano. Con eso llegué aquí y es lo que yo tengo que predicar. Yo no tengo que motivarlo a usted para que usted dé para la obra del Señor, no. Como lo dije al principio, por eso hice la aclaración. Este tema lo voy a dar porque está aquí en la Biblia, lo encontramos en Romanos capítulo 15. Está en nuestro camino, tenemos que enseñarlo. Es el consejo completo de Dios. Dios está hablando de ese tema, yo también. Pero yo no me voy a quedar ahí hablando todos los días como hacen los del Evangelio de la Prosperidad, hablando todos los días del mismo tema. Me preguntaron hace poco: ¿será que puedo empezar a asistir a esa iglesia? Y me mandaron las fotos de una iglesia. Entré a analizarlo y el tema era ese. Y dije: pues hermano, si usted está dispuesto a llenarle la barriga a perdónenme, a un poco de zánganos, vaya, hágalo. Pero es que lo que dijo John Newton es verdad. Estamos
más acostumbrados a que nos motiven para ver, y ahí sí voy a dar yo para la iglesia del Señor. Y vaya usted a esas iglesias y allá, ay, tú puedes, tu campeón, y se te van a llenar los bolsillos y a 30, al 60, al 100 por uno. Eso es mentira. Ese versículo no es para eso. Ay, entonces ahí sí ellos se motivan y dan. Ay, ahí sí ellos se motivan y lo hacen. No. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted después de esta predicación decide obedecer, el glorificado y el exaltado será el Señor. Pero si usted decide no obedecer, está bien. Eso no se trata de cantidades, se trata de disposición del corazón. Porque Dios miró la ofrenda de una viuda que dio ¿qué? Todo lo que tenía. Porque es que hay gente que mira con lo que se queda. Sí, Dios en cierta manera también mira con lo que se queda. Dios mirando a esa viuda se dio cuenta de que esta mujer se quedó sin nada. Ahora yo no le estoy diciendo que traiga aquí todo lo que tiene y se quede sin nada porque Dios lo va a suplir. Lo siento, va a pasar hambre. Eso no es así. Pero lo que importa detrás de todo este tema, mis amados hermanos, es la disposición del corazón. ¿Por qué estás ofrendando a Dios? ¿Porque te obligan? ¿Porque los demás se paran y vienen hasta acá y lo hacen y a mí me da bochorno, me da vergüenza que yo no me pare, entonces yo tengo que ir a hacerlo? Yo espero poder cambiar ese sistema para que nadie se sienta presionado a dar, porque es que esto es una actitud de agradecimiento y una actitud voluntaria. En alguna oportunidad voy a colocar una urna, no sé, en algún sitio de esta iglesia para que usted pueda acercarse allá y lo que usted apartó desde su casa, venga y lo dé tranquilamente, sin presión de nada. ¿El dinero es importante dentro de la iglesia? Claro que es importante, porque con eso se mantienen los ministerios dentro de la iglesia y se mantiene este lugar. Claro que es importante. Pero creo que cada persona debe dar voluntariamente y de lo que Dios da en su corazón, de lo que Dios propone en su corazón. Aquí el tema no es la cantidad de la ofrenda, pero sí muestra cómo podemos encaminarnos nosotros como iglesia a hacer bien nuestra tarea. Debemos llegar a ser una iglesia que apoye la predicación del evangelio, no solamente aquí en María Paz, sino en otros lugares. Y no solamente al pastor, sino a otras personas. Si usted se siente bendecido con que el pastor está de tiempo completo orando por usted, estudiando la palabra de Dios para usted, elaborando un sermón lo más bíblico posible, lo más centrado en la Biblia que pueda, imagínese, si usted es bendecido por esto, ¿cómo será la bendición para usted, para su casa y para sus hijos? Si hay 2 personas de tiempo completo, si hay 3 personas de tiempo completo que están más atentos de usted. Porque de aquí a que yo le dé la vuelta completa a la iglesia visitándolos, van a pasar algunos días o algunos meses. Y si hay dificultades, como han venido sucediendo durante este año, esta semana hice la cuenta, hay una familia a la que yo no la visitaba hace 4 meses. Porque yo no quiero ir a esa casa, no. Porque me he visto impedido en cierta manera. Pero imagínese si usted tuviera aquí a disposición servicios de tiempo completo, 2, 3, 4 servicios de tiempo completo que bendicen su vida, su casa y su familia. ¿Quién es el bendecido allí? ¿Quién? ¿El que está acá sirviendo y trabajando? No, usted mismo, su familia misma. Porque sus hijos son bendecidos en un ministerio juvenil o infantil que dedica un tiempo para el Señor. ¿Cómo serían sus hijos de bendecidos si el tiempo de ellos fuera totalmente para el Señor? Las cosas suenan diferente, ¿verdad que sí? Martín Lutero dijo: el cristiano es el señor más libre y no es súbdito de nadie. Voy a decirlo otra vez: el cristiano es el señor más libre de todos y no es súbdito de nadie. El cristiano es el siervo más obediente de todos y es súbdito de todos. Dios nos ha hecho a nosotros libres. ¿Para qué? Para someternos los unos a los otros.
pero también nos hizo obedientes a la palabra del Señor. Yo felicito a las personas que a lo largo de este estudio de Romanos, y lo digo porque estamos próximos a terminar, no sé cuándo, pero las personas que se han dado a la tarea de ir obedeciendo cada cosa en la Biblia, yo los felicito por entregar su vida en este sentido. Versículo 29 de Romanos 15. Así que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Contribuir de la manera y para la razón que Dios nos muestra aquí, llenará nuestro corazón de la bendición de Cristo. Pablo quería ir a Jerusalén, así le demandara un esfuerzo sobrehumano para ratificar personalmente que esta abundancia de la plenitud de Cristo llenara los corazones de todos los hermanos en las iglesias y de los cristianos en Jerusalén. Él quería ratificar que sus corazones y sus espíritus fueran llenados de tremenda bendición. Su espíritu estaría totalmente lleno de esta bendición y procuraría la obediencia de todos los cristianos del primer siglo. Finalizo diciendo entonces, este tema se encuentra ampliamente detallado en Hechos capítulo 11, verso 27, en Hechos capítulo 24, verso 17, en Romanos capítulo 15, verso 26, en Primera de Corintios capítulo 16, versos 1 al 4, Segunda de Corintios capítulo 8, verso 13 y Segunda de Corintios capítulo 9, versos 9 al 12. Prácticamente los hemos estudiado hoy, pero si usted quiere entrar en más detalle de esto, por favor, hágalo. Vaya a su casa y estudie la palabra del Señor. Alabamos a Dios y exaltamos su nombre para siempre. Oremos, amados hermanos. Señor y Dios,